¿Qué tal? Buen día. Anteriormente había hecho un video mostrando este mismo ejercicio y la solución está por el método de descomposición de fuerzas rectangulares. El día de hoy vamos a utilizar las ley de los senos o el teorema de Lamin para resolver ese mismo ejercicio y tengan dos métodos de cómo resolverlo. Bueno, vamos a empezar. Lo que nos dice el ejercicio es precisamente que tenemos una pelota que está colgada en dos cables, que uno tiene un ángulo de 20 grados y otro de 30. Y bueno, lo que queremos calcular es la tensión que hay en este cable. Lo primero que vamos a hacer es precisamente nombrar mis vectores. Y entonces yo tengo que, voy a nombrar a este el vector B, a este el vector C y a este el vector A. Y después de eso vamos a anotar la fórmula que es la ley de los senos. Nosotros podemos encontrarla en cualquier lugar. Lo que vamos a hacer es anotar la fórmula de la ley de los senos. ¿Y qué es la ley de los senos que nos dice? Bueno, pues que el lado A sobre el seno de A va a ser igual al lado B sobre el seno de B y ese va a ser igual a C sobre el seno de C, del lado C. Ok, una vez que nosotros tenemos esta fórmula, bueno, pues nos dice que tenemos que conocer tres cosas, ¿sale? Entonces vamos a ir a hacer un diagrama de cuerpo libre para nosotros empezar a aplicar esta fórmula. Una vez que nosotros tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, lo que necesitamos es encontrar el ángulo que existe de vector a vector. Otra vez voy a poner los nombres. Quedamos que este es el vector B, este es el vector C y este es el vector A. Ok, entonces tenemos que encontrar el ángulo que hay de este punto a este otro punto, que sería el ángulo que hay entre el vector B y el vector C. Igualmente vamos a encontrar el ángulo que hay del vector C al vector A y así sucesivamente. ¿Con los datos que conocemos lo podemos sacar? Claro que sí. Eh, Nosotros sabemos que el ángulo que hay de este punto a este punto es de 30 grados. Entonces viene a ser este ángulo que tenemos aquí es de 30 grados. Y pasaría lo mismo, este ángulo sería el ángulo que tenemos aquí de 20 grados. Ok, nosotros también sabemos que aquí tenemos un ángulo recto que sería 90 y aquí teníamos otro ángulo que sería 90. Entonces, si de aquí a aquí hay 90 grados, entonces nosotros podemos hacer una sumatoria que de 30 grados más 90 y podemos darnos cuenta que vamos a tener un ángulo de este vector a este otro vector de 120 grados. ¿Sale? Ok, vamos a hacer lo mismo. Si nosotros sabemos que de este punto a este punto hay 30 y hacemos una resta, nos vamos a dar cuenta que este ángulo que tenemos aquí va a ser de 60. Entonces tenemos un lado de 60. Y también podemos hacer la misma sumatoria. 20 más 60 van a ser 80. Entonces, el ángulo que tenemos de aquí a aquí va a ser de 80. Ok, ahora la diferencia de 20 para los 90 que hay de este punto a este otro, entonces aquí tenemos un ángulo de 70. Ok, entonces la suma de 70 más 90 nos van a dar 160. Entonces el ángulo que hay de este vector a este vector es de 160 grados. Entonces ya tenemos los tres ángulos que necesitamos. Ahora sí vamos a aplicar la ley de los senos. Entonces vamos a borrar todo lo que nos estorba para para hacerlo un poquito más sencillo. Bueno, aquí ya tenemos los ángulos que hay. ¿Qué más conocemos de esto? También sabemos que la pelota pesa 200, entonces el vector A es igual a 200 newtons.
¿Sale? Ok, entonces vamos a recordar la fórmula que habíamos hecho anteriormente, donde tenemos lado A sobre el seno del ángulo A va a ser igual al lado B sobre el seno del ángulo B y que va a ser igual al C sobre el seno del ángulo, perdón, sí, del ángulo C. Generalmente todos los tutoriales lo manejan al revés, en los senos manejan la letra A mayúscula. Como ya había hecho un video anterior en la parte de fuerzas rectangulares, había manejado las letras en mayúsculas, pero es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, eh, para poder nosotros utilizar esta fórmula, tenemos que solamente utilizar dos partes de la ecuación, sería esta parte y esta parte, o esta parte y esta. Obviamente tendremos que ver qué es lo que nosotros ya tenemos o qué conocemos. Nosotros conocemos el lado A, sabemos que es de 200, entonces tenemos este dato. Y también tenemos el ángulo A. Aquí tenemos que tener en cuenta que el ángulo A va a ser el opuesto al lado. Entonces, el lado opuesto sería este de, 100, perdón, de 80 grados, ¿va? El lado opuesto de C sería 160 y el lado opuesto de B sería 120. Entonces, tenemos todos los ángulos, ¿cierto? Ok, entonces vamos a sustituir los valores y tendríamos que el lado A, ¿cuánto vale? Vale 200, entonces tenemos que 200 sobre el seno del lado del ángulo opuesto al vector, que sería este 80. ¿Sale? Entonces tenemos que, aquí vamos a poner del seno de 80 grados. Y eso va a ser igual a B, que es lo que estamos tratando de encontrar, que no conocemos la tensión B, sobre el seno del ángulo opuesto a B, que sería 120. Ok, ahorita lo único que tenemos que hacer es un simple despeje para encontrar el valor y tendríamos entonces que V va a ser igual a 200 sobre 180, perdón, sobre seno de 80 multiplicado por el seno de 120. Y entonces tenemos que B va a ser igual, entonces tenemos la calculadora y podemos poner 200 entre el seno de 80 que multiplica a seno de 120 y nos da un valor de 175, lo vamos a anotar aquí, 175,87. Y entonces, esta sería la tensión que hay en el cable B. Ahora vamos a encontrar la tensión que hay en el cable C. Ahora vamos a utilizar esta otra parte de la ecuación, ¿sale? Que sería ahora esto, ¿sale? Y lo voy a hacer en la parte de aquí de abajo. eh, y más o menos quedaría que B, que ya sabemos que el valor de B va a ser 175,87 sobre el seno de B. ¿Cuál es el lado, el ángulo de B, el ángulo contrario de B, que sería este de aquí, que sería 120? Entonces tendríamos 120 sería igual a C, que es lo que estamos encontrando, sobre el ángulo contrario a C, que es 160. Y entonces pondremos aquí seno de 160. Igual hacemos un despeje y tendríamos entonces que C va a ser igual a 175,87 sobre seno de 120 que multiplica al seno de 160.
60. 175.87 sobre el seno de 120 multiplicado al seno de 160. Y el resultado va a ser 69.45. Entonces lo escribimos por aquí. C va a ser igual a 69.45 newtons. Entonces, ahora nosotros ya tenemos las tres tensiones utilizando otro método. Muchas gracias.